Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hoy vamos a hablar de un santo, a petición de un suscriptor o de alguna persona que vio un vídeo anterior y me dijo que si podía hacer un vídeo sobre este santo, en concreto sobre San Sebastián. Pues hoy voy a hablar sobre él un poquito, y también porque uno de de los niños que yo di catequesis y un monaguillo en la parroquia, en mi parroquia de San Andrés de Barciela, se llama Sebastián. Por lo tanto, bueno, pues por ese doble motivo, porque me lo ha pedido una persona que ve mis vídeos, y por este niño. Yo no conocía a San Sebastián más que a este santo, más que por las fotografías, las esculturas, el arte, que lo vemos pues atravesado de flechas, etcétera. Entonces, bueno, pues al investigar, al leer para hacer este vídeo, me llegó una sorpresa agradable, como puede ocurrir con cualquiera de los santos y de los mártires, ¿no? Porque tiene una vida, en este caso corta, pero riquísima. Bueno, ¿quién era Sebastián? Había nacido en un pueblo de la Galia, Narbona, a mediados del siglo III, el año 256 creo. Pero su familia era oriunda de Milán y se fueron a vivir allí. Y cuando tenía 30 y tantos años, cuando tenía, perdón, 27, 28 años, pues hizo militar. Fue ascendiendo poco a poco, debía ser un hombre valeroso y de tal forma que llegó a estar en la guardia pretoriana, el jefe de la guardia pretoriana del emperador. O sea que no era cualquier cosa, Sebastián, ¿no? Pero él se hizo militar no fundamentalmente por su vocación militar, sino porque gracias a ese puesto podía dar ánimos a los cristianos. Él estaba enamorado de Cristo, Sebastián, a los cristianos que estaban perseguidos. Hay que darse cuenta de que estamos en una de las peores épocas de persecución de cristianos. En concreto, bueno, pues los emperadores Carino, Diocleciano, Maximiano, etc. Y mantuvo en secreto su fe cristiana, no por cobardía ni mucho menos, sino para poder utilizar ese puesto para animar a los cristianos que iban a ser martirizados, echados a los leones, etcétera, de diferentes maneras. En concreto, los textos que hablan de San Sebastián hablan de que los mártires Marcos y Marceliano pues estaban a punto de ser martirizados y desfallecieron. Desfallecieron no por falta de valor. Tengo que hacer aquí un paréntesis, que es que los mártires, el ser mártir es una gracia de Dios. Nadie es mártir por su valor. El mártir, todos los mártires que han asistido, es por gracia de Dios. Solo que esa gracia se puede acoger o se puede rechazar. Pero todos y cada uno de los mártires es por gracia de Dios. Pero, efectivamente, dentro del martirio se puede desfallecer. Y en este caso, los Marcos y Marceliano, que creo que eran hermanos, pues sus familiares, su madre, etcétera, rogaban para
para que renegaran de su fe y siguieran vivos. Y ante pues las lágrimas, etcétera, estaban a punto de desfallecer cuando Sebastián pues les animó y a que no renegaran de su fe y que dieran ese paso del martirio, acogieran la gracia del martirio de Dios, y que no solamente iba a ser bueno para ellos en el cielo, sino bueno para sus familiares que estaban llorando y que no veían más allá de lo que ocurría aquí en la tierra, cuando ellos en el cielo podían interceder por esos familiares que ahora mismo estaban llorando. Bueno, se distingue San Sebastián por esos ánimos a los mártires, aprovechando ese puesto que tenía, importantísimo, puesto militar, de jefe de los pretorianos. Pues eso es una de las virtudes de este santo, el dar ánimos a otros. De hecho, gracias a ellos, pues se convirtió el carcelero de Marcos y Marceliano, Nicóstrato, el ayudante del carcelero, Claudio, Zoe, la esposa del carcelero, que Zoe había quedado muda, llevaba varios años muda, y entonces Sebastián pues le trazó la señal de la cruz y ante la fe de Zoe, efectivamente, porque es un requisito necesario para el milagro, que tú tengas fe, y pues le volvió a hablar. 16 encarcelados que estaban allí con Marcos y Marceliano se bautizaron, los bautizó el sacerdote llamado Policarpo, se convirtió también Tranquilino, el padre de Marcos y Marceliano, Cromacio, el gobernador de Roma, porque Tranquilino, el padre de estos que iban a renegar y gracias a San Sebastián no renegaron de su fe y fueron martirizados, el padre pues sufría una dolencia grave, no sé si era la gota o tal, entonces Sebastián le curó. Segunda condición, segunda virtud de Sebastián, no solamente animar a los mártires a que siguieran confesando su fe ante las amenazas de la tortura y del martirio, sino que sanaba a otros, en este caso a Zoé, devolvió el habla, a su esposo, a Tranquilino, de la gota, y al gobernador de Roma, Cromacio, que también tenía esa dolencia. Cuando vio que Sebastián había sanado a Tranquilino, pues Cromacio, gobernador de Roma, le pidió a Sebastián que le sanara. Y como resultado de esa sanación, pues se bautizó junto con su hijo Tiburcio, liberó a los prisioneros que había allí y a sus propios esclavos, que eran típicos de los romanos, y dimitió de su cargo, haciéndose cristiano. O sea que, digamos que una cualidad del mártir en general y de San Sebastián en particular, es el contagio. Primero, el animar a otros a seguir con su fe y contagiar a otros, evangelizar. Pero qué mejor forma de evangelizar que con su testimonio, que mártir significa esto, testigo, ¿no? Dar testimonio de tu fe. Y qué mejor testimonio de tu fe que con tu propia vida. Bueno, Sebastián siguió en Roma, de incógnito, digamos, animando a los cristianos hasta que, bueno, pues se descubrió que él era cristiano. O sea, él era muy querido. Hay que distinguir una cosa clara en San Sebastián. Su fe cristiana no le impedía cumplir al 100%
su vocación militar y su obediencia al emperador, mientras esta obediencia no le hiciera renegar de su fe. Por lo tanto, era un militar romano impecable. Eso hay que dejarlo bien claro, que nos vale para nosotros. O sea, nuestra fe no nos impide cumplir, incluso yo diría que mejor, con un plus, cumplir nuestra función de trabajo, sea el que sea, aunque nuestros jefes no tengan fe, sean ateos o paganos, pero mientras no nos haga renegar de nuestra fe o de nuestra iglesia, de algún mandato de la iglesia, pues nuestro trabajo tiene que ser impecable. Eso es otra de las enseñanzas de San Sebastián. Ya van varias: animar a otros a seguir en su fe, sanar. El cristiano quien sana es Cristo, pero como se presta como instrumento de sanación ante otros, que puede ser física, mental o incluso, la mejor de todas, espiritual, ¿no? Y cumplir, la tercera sería cumplir exquisitamente con las órdenes de su emperador, en este caso. Pero claro, llegó lo que tenía que llegar, que es que el emperador, en este caso Diocleciano, me parece que era, pues descubrió que el jefe de su guardia pretoriana era cristiano, y entonces se lo echó en cara, etcétera, etcétera. Y San Sebastián se defendió diciendo que su fe, por supuesto, él confesaba su fe, pero que eso no le impedía, como tuvo que reconocer el emperador, que hubiera cumplido al 100% su obligación, su vocación militar. Pero el emperador le dijo que renegara de su fe, que eso no podía, ahí solamente había un dios, que era el emperador, etc. Y San Sebastián pues dijo que naranjas de la China, que su único dios era Cristo. Por lo tanto, Diocleciano le mandó a sus propios compañeros, unos arqueros especialistas, creo que eran mauritanos, pues que le asaetaran, o sea, que les dispararan flechas hasta la muerte. Aquí hay una pequeña, dos versiones. Unos yo he leído que unos dicen que lo mataran a flechazos, y otro dice que le dispararan flechas, pero que no apuntaran al corazón, que para que siguiera vivo y se muriera lentamente. O sea, una muerte incluso más cruel, ¿no? En cualquier caso, le dispararon, le acribillaron a flechazos, y cuando fueron a recoger su cuerpo, que creían muerto, una tal Irene, la viuda de una cristiana, la viuda de un romano, pues se lo llevó a su casa, se dio cuenta de que estaba vivo, que no había muerto, se lo llevó a su casa y le curó, le sanó las heridas a San Sebastián, y le animó a que huyera de Roma, huyera de la persecución, porque si se enteraban de que estaba vivo, pues lo iban a rematar. Pero San Sebastián, que es otra de las características del mártir, ya van 4 o 5, no me acuerdo, es que persevera. Dice, no, yo me quedo aquí en Roma y que es lo que me pide Dios. Y entonces, en un momento determinado, aquí hay también varias versiones, se hace el encontradizo con el emperador o coincide con el emperador, de tal forma que el emperador se lleva una sorpresa al verle vivo. Y Sebastián, otra cualidad más, no se achica ante el emperador, sino que con la fortaleza, con la virtud de la fortaleza y el don de la lengua que le daría el Espíritu Santo, pues le echa en cara al emperador que esté persiguiendo a los cristianos. O
sea, le planta cara al emperador, cuando el emperador, ante la sorpresa de que tenía que estar muerto, pues reacciona, Sebastián le planta cara. Y claro, el emperador pues ya no aguanta más. Y entonces le manda a sus soldados, no sé si que le apedreen, que le maten, que le apedreen, no, perdón, que al parecer muere golpeado a palos, a mazazos. Y entonces ahí sí que los soldados hacen su trabajo al 100%, y ya ahí es cuando muere, creo que en el año 286, a los 289, creo, a los 30 y pocos años, muere San Sebastián. Entonces recoge una mujer llamada Lucía, a quien San Sebastián, según cuentan, se le apareció en sueños, recoge su cuerpo y lo entierran en las catacumbas, hoy llamadas catacumbas de San Sebastián, donde se levanta la Basílica de San Sebastián, en Roma, en la Vía Apia de Roma, una de las vías principales de Roma. ¿Y qué más? Pues que después es conocido Sebastián por haber intercedido ante alguna plaga, concretamente en Roma o Pavía, y por eso se le, ante las enfermedades, ante las plagas, nunca mejor dicho, pues es bueno rezar a San Sebastián. Y pues que como todos los mártires gozan de el privilegio de estar pues en el puesto más, después de los apóstoles, la Virgen María, San José y los apóstoles, pues están los mártires, porque no hay nada más grande que dar la vida por Dios, por Cristo, y no renegar de la fe, que insisto, es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios, porque aquí, mientras leía esto, pues algunos de los que murieron también martirizados, la propia Zoé, la que había recobrado el habla, y otros que se bautizaron gracias a San Sebastián, pues uno de ellos, no recuerdo el nombre, le hicieron caminar sobre ascuas encendidas, ¿no? Ascuas. Y pues no sintió nada, estaba como cantando mientras caminaba. Eso es muy típico en los mártires, que al verlo desde fuera dice: yo sería imposible caminar sobre ascuas, por supuesto, y él también, si no fuera por una gracia de Dios, un privilegio que le da Dios, y que en esos momentos puede más que el dolor, puede más la gracia. Aún así, no quita la libertad. Insisto, la gracia hay que acogerla. No quita la libertad de poder renegar. De hecho, hay muchos casos en la historia, ya haré otros vídeos sobre esto, de que renegaron de la fe, ¿no?, ante las torturas, etc. En este caso no. San Sebastián tenía que haber muerto después de que le acribillaran a flechazos. No murió, pero después, porque no murió, ¿por qué? Porque en el plan de Dios seguramente tenía que hacer más cosas, entre ellas echarle en cara al emperador que estuviera persiguiendo a los cristianos. Entonces, como resumen de San Sebastián, hay algo que es genérico para todos los mártires, que es la gracia. Ningún mártir es mártir sin la gracia de Dios, eso es de cajón, no por el valor de la propia persona, sino porque el mérito que tiene es acoger la gracia de Dios que le permite ser mártir, y por lo tanto estar disfrutando en el cielo, entre de los puestos más elevados que hay en el cielo,
insisto, después de los apóstoles, Virgen María, San José, los apóstoles, etc., están los mártires, que son que dieron la sangre, dieron la vida por Cristo. Animó a sus compañeros primero en secreto, por eso estuvo varios años siendo militar, para que le permitiera animar, y gracias a San Sebastián la Iglesia consiguió muchos mártires. Sin San Sebastián a lo mejor no hubieran sido mártires esta gente. Cumplió 100% mientras él era cristiano con su profesión ante jefes paganos y que estaban persiguiendo a los cristianos. Entonces ese secretismo lo hizo no por cobardía, sino al contrario, para poder ayudar a otros, ¿no? Y pues esto es lo que os puedo contar de San Sebastián. Ayer, 20 de enero, este vídeo sale el 21, viernes. Ayer, 20 de enero, jueves, se celebra la fiesta de San Sebastián. Por supuesto, el nombre de San Sebastián lo tienen muchas ciudades, muchas iglesias. Aquí en España, en concreto, la más conocida es San Sebastián, que coge su nombre del siglo XII, me parece, ¿no? Una capilla que había el rey Sancho, me parece, una capilla. Desde entonces se conoce como San Sebastián. Pero no solamente aquí en España, en muchas partes del mundo, en Sudamérica, etc. O sea que es un santo muy, muy conocido. Y después está representado pues como un joven asaetado, y hay muchos pintores y escultores famosos que han reproducido a San Sebastián, la imagen de San Sebastián, ¿no? Bueno, pues digamos, con este vídeo quería iniciar un poco una serie para ir hablando poco a poco de santos y mártires famosos, ¿no? Y en este caso empezar con San Sebastián por petición, y porque también dedicado a este monaguillo y que yo le dedico catequesis y que le quiero mucho, Sebastián. Venga, pues como siempre, si os ha gustado el vídeo y este canal, pues suscribiros, darle a la campanilla, al me gusta, y hablar de él a vuestros amigos y conocidos, para que estos temas pues cada vez se conozcan más, porque vivimos en un mundo, por desgracia, donde existe una ignorancia enorme, un pasotismo enorme sobre Cristo y su Iglesia, la Iglesia Católica, y sus santos. Y cada vez a peor, por lo que estamos viendo. Quien ha visto y quien ve a la antigua cristiandad, hoy Europa, que cada vez está siendo se está convirtiendo en más atea. Venga, pues con estos pequeñitos ayudas, pues podemos ayudar, valga la redundancia, a que otros ayudar a que otros tengan fe y se animen al conocimiento de Cristo, que es la mayor sabiduría que existe. Venga, que Dios os bendiga.